presentando el plano arquitectónico del proyecto que hemos estado revisando últimamente, y lo que nos falta es diseñar los elementos de cubierta. Las cerchas de cubierta, como ven aquí en la fachada, pues simplemente se ve una cubierta inclinada, pero estas cubiertas inclinadas muchas veces se resuelven con un elemento, como vemos en el corte que estoy presentando en este instante, que es una cercha. Ustedes ya estudiaron en primer nivel, en tercer nivel, la cercha como elemento estructural, un conjunto de barras delgadas cuya característica fundamental es que las uniones son articulaciones, puesto que son clavadas o empernadas, no son uniones rígidas, y por lo mismo permiten la rotación, y por lo mismo no transmiten momento. Esa es la característica principal de las cerchas o celosías. Ya las estudiamos como vigas de entrepiso, una viga de entrepiso de una luz considerable, de una carga considerable, que se la puede resolver en forma de celosía. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Casi ninguna, excepto que por tratarse de cubierta, vamos a considerar una carga adicional, que es la carga del viento, el empuje del viento. Eso es lo que queremos revisar ahora, cómo vamos a aplicar. Porque el resto ya sabemos, es lo mismo que una cercha en una viga, solo que la altura es constante. En este caso, pues la altura es variable. Esa es la única diferencia. Y cuando veamos las celosías, pues vamos a ver una forma, una variedad de formas, pues enorme. Esta es una cercha simple, una caída a una sola agua. La mayoría de cerchas, ya vamos a ver despuesito un plano que tengo por ahí, la mayoría de cerchas son a dos aguas. Pero todo depende del proyecto arquitectónico. Hay que resolver el proyecto arquitectónico con nuestros elementos estructurales. Esta cercha que la vamos a presentar, sí, dígame. Un agua y dos aguas se refiere al triángulo que forman entre sí las cerchas. Correcto, las caídas. Mire, por ejemplo, usted aquí podría decir, ahí tenemos dos aguas porque tengo dos caídas, caída a la izquierda y caída a la derecha. Pero la cercha como tal es a una sola agua porque tiene un solo plano de inclinación. En este caso, ¿por qué? Porque son dos elementos diferentes que se unen en esta columna. Aquí yo tengo una columna que es la división de las dos habitaciones, que nosotros dijimos, esto puede ser una solución con vigas y columnas fuertes o un panel estructural, que es lo que diseñamos la clase anterior, ¿no es cierto? Finalmente nuestras cerchas se apoyan en una viga fuerte aquí o en un panel autosoportante. Pero en definitiva son dos elementos. La cercha de la izquierda es un elemento estructural y la cercha de la derecha es otro elemento estructural. Pero hay ocasiones donde yo puedo tener un solo elemento con dos caídas. Lamentablemente en este plano no tenemos, pero ya le vamos a ver en otro para... primero termino algo que quiero explicar en este plano y nos vamos a otro plano. Esta cercha tiene algo bien interesante, que aquí podemos observar lo siguiente, para los que más o menos se acuerdan cómo fue este proyecto. Aquí tenemos una especie de balconcito, un balcón. Entonces, donde está la ventana es la habitación, es el cuarto cubierto con esta cubierta. Aquí tengo un balcón, pero el balcón, ¿cómo les explico? Aquí detrás, al lado de la ventana, donde está esta especie de columna de color verde, en realidad es una pared. Entre estas dos columnas verdes está la habitación, y lo que está acá atrás es el balcón. Entonces, lo que yo veo aquí, que estoy marcando mi cursor, aquí con el cursor, es una pared que está, pero que está más atrás. Está más atrás. No es un solo cuerpo esto de aquí. Entonces, tengo un triángulo adelante y
y un trapecio hacia atrás. Eso es importante desde el punto de vista arquitectónico, pero también estructural, porque va a tener una incidencia enorme. El rato que hacen el corte, miren, el rato que hacen el corte, ¿cómo está mi cercha? Entonces, mi cercha cubre el dormitorio que decía el cuarto entre las dos paredes de color verde. Y miren como yo tengo acá el balcón no tiene el mismo cielo raso, no tiene, la cercha sí le cubre, pero el cordón superior que llamamos, o sea, la viga que forma la parte superior de la cercha, genera una cubierta, pero el cordón inferior se queda, no pasa, porque obviamente sería un desperdicio, al ser un área abierta, generar esos dos elementos. Sin embargo, desde el punto de vista estructural, aquí hay un pequeño problema. ¿Quién me puede decir? No sé si Jefferson, bueno, hay dos Jefferson, aquí le veo a Jefferson, ¿cómo sé qué otro Jefferson es? Bueno, cualquiera de los dos Jefferson. Ya se me fue. Yo tengo una barra solita, miren, esta barra que yo estoy resaltando es una barra solita que difiere de las otras porque las otras están articuladas y tienen barras adicionales. Es decir, todos los nudos son nudos de articulación donde llegan dos o más elementos. Pero ¿qué pasa con el extremo de esta barrita? Que además es larga, tiene como unos 50 o más, no recuerdo. ¿Qué característica tiene esta barra de aquí que yo le estoy marcando? ¿Me puede decir Jefferson? Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Qué llama la atención de eso? El como que está como un volado. Eso, es un volado. Exacto, es un volado. Y en un volado, ¿qué se presenta? ¿Qué tenemos, estructuralmente hablando? Tenemos un momento ahí. Un momento, correcto. Recuerde que lo que está aquí señalado de color cian, ¿no es cierto? Color cian, es la estructura de cubierta, donde hay unas viguetas, ahí arriba habrá un panel de cubierta. Aquí le pone bien alto, yo recuerdo, porque el arquitecto quería hacer unos techos verdes, es decir, quería tener vegetación aquí, por eso le dibuja un elemento tan alto y por ende tan pesado. Entonces, toda esa carga está en esta viguita de madera que está embolado. Entonces, todo volado tiene un momento de empotramiento aquí, pues, un momento gigante. Entonces, esto es complicado para estas barras delgadas. Recuerden que el concepto de cercha es que son barras delgadas. Y yo entiendo por barras delgadas, en lo posible, una viga solita. Máximo una doble viga, pero una doble viga simple, no ensambladas, es decir, no voy a poner ahí 12 por 24, por ejemplo. No sería muy manejable. Esa cercha sería muy pesada y levantar esa cercha arriba, a esa altura donde están, estaría de unas plumas o de unas grúas un tanto fuertes. Imaginen dónde estamos haciendo, que esto es prácticamente una vegetación donde no se quiere intervenir demasiado, donde el acceso no es, pues, que tengo caminos de buen nivel y más bien estas habitaciones están como en un talud, como en una montaña, dispersas por aquí, por allá. Entonces no es que yo voy a poder llevar una grúa fácilmente. Entonces deberán ser elementos lo más simples posibles. Entonces el problema es que a mí se me va a presentar un volado por la forma que el arquitecto plantea. Entonces, claro, yo debo darle una solución estructural y eso vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hicimos. Únicamente aumentamos una barrita de extremo del que estoy marcando, que es la unión o el apoyo de la cercha en la columna. Ahí hay una viga. Entonces ahí podemos ver que es un pernito, pretende indicar el perno. De aquí vamos a llevar acá, uniéndole con otro perno, una barra diagonal. Esa es la solución que nosotros optamos. Alguien podría decir, de pronto el dueño o el arquitecto no quiere ver esa barra. De pronto no quiere, ¿no?
Entonces, ahí sí yo debería recurrir a unas placas metálicas larguitas, de aquí bien fuertes, para que la placa metálica absorba ese momento bien grande que se genera. Entonces, ahí sí ya sería una estructura mixta, pero que se la puede hacer y evitaría mirar esta barra de aquí. Normalmente cuando hacemos estructuras de madera nosotros queremos ver la estructura. Entonces no es que nos estorba, y como es una barra, entonces es un elemento transparente, no es algo que le va a obstaculizar. Pues en estas estructuras normalmente yo puedo plantear muchas alternativas de solución. Entonces la que nosotros vamos a resolver o a revisar la solución es aquella que optamos por una barra adicional, que dicho de paso, económicamente es la mejor. No es más que aumentar una barrita y me ahorro un trabajo medio complicado, no complicado, pero sí medio... el hecho de colocar una placa, por la magnitud del momento, va a ser una placa larga, gruesa y con muchos pernos. Entonces es un trabajo que tengo que hacer, y no es un punto, porque estas cerchas son varias, pues. Entonces es un tanto costoso, no complicado, sí costoso. Nuestra solución es mucho más beneficiosa. Bien, entonces recuerden que siempre nosotros salimos de un proyecto arquitectónico. Miren, solo para ver, acá tengo a la derecha donde dice elevación lateral izquierda, aquí tengo el hall de entrada a las habitaciones. Aquí la cubierta es bien sencillita. La cubierta no es más que una viga sobre 3 apoyos, 1, 2 y 3. Entonces aquí la cubierta es una viga continua de 2 vanos. Pues solo debo diseñar esta viga. Sobre esa viga continua irá un entablado, por ejemplo, o un tablero de fibrolit. Digo fibrolit porque como está expuesto al ambiente, el tablero de madera pues puede sufrir daño, ¿no? En relativamente poco tiempo, no es que inmediato. El tablero triplex sí tiene una duración. El tablero OSB tiene una duración mayor todavía, pero de todos modos, ¿qué sé? Debería durar 5, 7, 8 años, ¿no? Bien, entonces, siempre nosotros debemos estudiar el proyecto para plantear nuestra solución. Le voy a dejar esto, no sé si es que puedo abrir el otro archivo, intentemos. ¿Se ve ahí la lámina otra lámina diferente? Sí, allá. Sí, este es otro proyecto totalmente diferente. Miren lo que hablábamos hace rato de una agua o 2 aguas. Aquí tengo 4 aguas. Esta cubierta se llama 4 aguas. 1, 2, 3, 4. Es decir, 4 caídas diferentes. A eso le llamamos agua, ¿no? 2 aguas, un agua si toda la cubierta es un solo plano inclinado. Eso es una agua. Si tengo 2 planos inclinados, 2 aguas. En este caso tengo en general 4, a pesar de que se puede hablar de que estos chiquitos son otros, pero en general tengo 4 aguas, una cubierta a 4 aguas, 4 caídas diferentes en un mismo elemento, en una misma estructura. Entonces aquí, por ejemplo, se usó una solución, una mezcla de soluciones. Usamos vigas fuertes, que son estas de los cumbreros. Estas de color cafecito son vigas fuertes, cumbreros, 7.2 dice, cumbreros simples, y sobre los cumbreros fuertes las viguetas secundarias, viguetas que les llamamos, o correas en estructuras metálicas les llamamos correas, o aquí se llaman viguetas o vigas secundarias, simples, ¿no? Pero hay una partecita en la zona central de aquí donde funciona la sala, comedor, que necesito más apoyos, tengo una luz grande, entonces ahí necesito unas cerchas. Aquí podemos observar, miren, aquí están las columnas, entonces yo en esta zona tengo bastantes columnas, entonces yo puedo apoyar mis cumbreros. Esta línea entrecortada es el cumbrero de madera. Este cumbrero se apoya en la columna y en una columna que nace de esta viga. Vean esto interesante. Aquí tengo una viga horizontal y de ahí nace una columneta. Estas 3 de aquí son columnas
que nacen de una viga para coger, para tomar, para apoyar los cumbreros. Obviamente esta viguita que dice B1 está expuesta a una carga puntual relativamente alta, entonces hay que diseñarle para esa carga puntual. Eso es lo interesante, que tenemos aquí un montón de elementos que analizar y en condiciones diferentes. Acá también tengo lo mismo, pero es una viga de una luz pequeñita. Pero en esta zona observen ustedes como no tengo columnas. No tengo columnas, entonces al no tener columnas, aquí tengo una sola columna para una luz bien grande. Entonces eso me obliga a usar cerchas. Porque con las cerchas yo puedo vencer luces grandes, relativamente grandes o medianamente grandes, cerchas en madera. Si yo tengo luces grandes ya necesito cerchas en acero. Una vez diseñamos un coliseo para el Colegio Americano, y teníamos una luz de 33 metros. Pues claro, ahí recurrimos a una cercha en acero. Es imposible en madera una luz tan grande. Entonces, aquí están las cerchas y aquí están planteadas. Miren cómo todas son diferentes, ¿no? Aquí tengo una cercha, podríamos decir, típica, a 2 aguas. Típica en el sentido de la forma. Tengo cordones superiores fuertes, cordón inferior fuerte y en lo que llamamos tejido o barras que rompen la luz de los cordones. Acá tenemos una cercha parecida, pero ya tengo un elemento, ya no tengo un vértice, ya no tengo un cumbrero como está aquí, ¿no? ¿Eso por qué? Por la posición dentro de la cubierta. Entonces, la primera cercha es esta y tiene un vértice. La segunda cercha es la de acá. Entonces, la parte plana es este tramito que estoy marcando aquí. Esa es la parte plana. Y la tercera cercha, miren, es la de acá. Entonces, ¿qué es esta? No tiene una parte plana mucho más grande. La parte plana es la que está entre las líneas punteadas, ¿no? ¿Por qué? Pues por la caída, por la forma, por ser a 4 aguas. Por eso se genera esta cercha. Entonces, obvio, nuestro objetivo es diseñar cualquiera de estas cerchas. Cualquier cercha. O más bien, vamos a ver el diseño de la otra, de las habitaciones de la hostería. Pero el concepto es el mismo. Es un conjunto de barras delgadas. Y vamos a ver que aquí yo tengo 3 apoyos, ¿no? Miren. 1, 2 y 3 apoyos. Entonces, claro, una cercha con 3 apoyos, eso no lo puedo resolver a mano, pues eso sí no le puedo tomar en una prueba, porque ya necesita el F-Tools o el SAP, ya necesita cualquier programa, ¿no? Por lo demorado, yo recuerdo, hace tiempo, nosotros podríamos resolver esta cercha en el Excel, por ejemplo. Yo resolvía, y al principio les enseñaba a mis alumnos a resolver en el QPro. Ustedes ni siquiera han oído qué es QPro. El QPro es una hoja electrónica que ya no hay. Súper poderosa, realmente se podía hacer cualquier cosa, el Excel no le gana. El Excel lo que es mejor presentable, más fácil de manejar, pero como poderoso, como capacidad de solución. El QPro era y sigue siendo extraordinario, pero obviamente, dada la amigabilidad que le llaman de estos programas Windows, ya se quedó obsoleto. Pero las hojas electrónicas ya existían en el año 87 que yo empecé a trabajar. Ya había ¿cómo se llamaba? Se me fue. Symfony, el primer macro programa que tenía procesador de palabras, hoja de cálculo, base de datos y lo que le llaman para elaborar cartas y enviar así masivas y todo eso. Entonces miren, ya en el 87 ya había, pero obviamente eran un tanto no tan simples de manejar. Era algo no complicado, pero había que conocer bien en detalle. El Windows lo que vino es a facilitar todo, hacerle un ambiente amigable, fácil para que hasta los niños puedan. Bueno, nosotros podíamos plantear un sistema hiperestático y resolver, porque al final de cuentas ustedes saben que lo que se hace es plantear un sistema de 2 ecuaciones por cada nudo y punto. Y yo puedo resolver un sistema de 20 por 20, de 18 por 18,
34 por 34, siempre par porque son 2 ecuaciones por nodo. Entonces yo puedo resolver cualquier celosía. Y eso pues no hacíamos más que plantear la matriz, invertir la matriz y multiplicar por el vector de cargas. Eso es todo. Y eso lo hacíamos. Ya hemos dejado de hacer eso porque ahora hay herramientas mucho más fáciles, más sencillas. Bien. Entonces, ¿cómo resolvemos esta cercha? O la otra que vamos a plantear. Pues, simplemente cargas. Hay que determinar las cargas. Luego, ustedes ven aquí a la derecha el tema de los nudos. Eso lo vamos a ver mañana, no hemos de alcanzar ahora. El tema de los nudos es importante, por cierto. Pues alguien me pidió detalles y eso, ya les voy a subir este plano. Sino que no. Quería buscarle el plano final porque este es un plano intermedio, tiene algunos errores. Y no he tenido tiempo de buscarle el definitivo, pero si es que lo encuentro, lo subo mañana y si no, pues aunque sea este, como referencia. Bueno, pues cerremos esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Miren que este planito, este único planito de aquí puede significarles $400 de ingreso, ¿no? Es una estructura en madera, es sencillito, fácil de diseñar. Depende de la agilidad con la que dibujen, pero les puede tomar 3, 4, 5 días a lo sumo. Y ya están $400. Por eso les digo, esta es una de las materias que más pronto les puede significar ingresos para los que deseen dedicarse al área estructural. Bueno, entonces minimicemos esto. Voy a dejar de presentar. No, regresemos. No, detengamos esto y vamos al otro. Presentar una ventana. Esto. Compartir. Vamos al inicio. Ya. Ahí estamos viendo el archivo en Word, ¿no es cierto? Ya. Sí. Entonces, este es un trabajito referencial, igual tiene sus errores, pero para lo que nos interesa, una guía de cómo hacer, no un copy-pega, por favor. Cuando ustedes hacen un trabajo, ustedes parten de una referencia, de algo que les sirva como guía, pero analicen siempre los datos, analicen las particularidades de cada proyecto. No pueden hacer un copy-pega. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Primero, definir el tipo de celosía. Y ese está aquí el modelo. Ahí está, ahí podemos ver la barra que incrementamos. Miren, esta barrita, con la finalidad de no generar este momento gigante aquí, porque es realmente grande. Y esta barra, no, esta barra que pretendo que sea una sola, y sí puede ser, ¿por qué? Porque es menor de 7 metros, entonces no sería capaz de absorber ese momento. Yo tendría que reforzar esta barra, ponerle otra viga arriba, otra viga abajo, es decir, ahí sí ensamblar, qué sé yo, 12 por 24, 12 por 30, quién sabe. Entonces, sería una complicación en el nudo sobre todo. No es lo mejor. Por eso hemos aumentado esta barrita y no le quita la transparencia, no le quita la forma que se quiere ver desde el punto de vista arquitectónico. Bueno, entonces, una vez que yo planteo el modelo, miren, me olvidé de insistir en eso, pero si ustedes observan el archivo arquitectónico, el arquitecto plantea una cercha con un montón de barritas extras, ¿no? O sea, el arquitecto lo único que nos dice es, aquí quiero ver una celosía. No quiere decir que yo debo hacer exactamente como él me dibujó, porque obviamente nosotros somos los que calculamos. Entonces, esta cercha tiene, por supuesto, la forma del proyecto arquitectónico, pero tiene muchas menos barras. Muchas menos barras. Y aumentamos esta. Entonces,
Una vez que yo defino cómo tengo la idea de que quiero que funcione, voy a determinar las cargas para luego procesar el modelo. Entonces, en las cargas, pues ustedes ya saben, las cargas típicas son cargas muertas, cargas vivas, siempre. Y luego vamos a ver que nosotros tenemos, además, encubiertas, cargas de viento, hay que analizar el granizo y el sismo. Aunque de paso, en estas cubiertas ligeras del sismo, y lo vamos a ver, no es crítico. No es crítico quiere decir que su combinación no predomina. Entonces, teja 80 kilos. ¿Por qué pesa 80 kilos? Porque es una teja de tipo tradicional. Es decir, dado que esta hostería pretende ser algo que juegue con el entorno, el paisaje andino, esto está, si bien está en una parte no tan alta, pero definitivamente está en la serranía, está por la zona de Nanegalito. Entonces lo que pretende es mantener ese paisaje andino, entonces usa la teja tradicional, la teja de barro. La teja de metálica apenas pesa 6 kilos por metro cuadrado, ¿no? Esta teja es bastante más pesada y también en estos 80 kilos está incluido todo el mortero que se coloca para asegurar en la base o en la primera hilada y en los remates, en los cumbreros. Ahí se asegura con mortero, no hay otra forma. Entonces, este peso ya incluye eso. Está puesto la chova. La chova, ¿por qué? Porque de alguna manera es un impermeabilizante. Como ustedes ven, tiene duela. El cielo raso está hecho con duela. Pero si yo coloco la teja directamente sobre la duela, con el paso del tiempo pueden haber las duelas pueden separarse, pueden abrirse y por ahí puede entrar el agua lluvia. Entonces por eso se usa una lámina impermeabilizante, chova es marca, en general deberíamos decir impermeabilizante. 10 está exagerado porque pesan, dependiendo, 6, 7, 8 kilos. Por redondeo le hemos puesto 10. Vigueta. Las viguetas, recuerden, nosotros para llegar a resolver la secha, ya se deben haber diseñado las viguetas. Lo primero que diseñamos son las viguetas, después vamos a las vigas principales. Recuerden que la secha no es más que una viga principal, sino que por la luz tiene esa forma triangular, porque una viga solita no es capaz de resistir esa luz o esas cargas. Entonces, la cercha es una viga que tiene una forma triangular o unas formas medias especiales. Instalaciones, por ser vivienda 10, pero si yo tengo un salón de uso múltiple, de ley que es más, pues, porque voy a tener seguramente aire acondicionado, porque voy a tener sonido, porque voy a tener fibra óptica, instalaciones de audio y video. Entonces, el peso que yo le ponga depende del ambiente que estoy diseñando. Tengan cuidado con eso. Y la carga viva 100. Aquí es importante. ¿Por qué la carga viva 100? Creo que en la otra clase o hace 2 clases hablábamos de que la norma, nuestra NEC nos dice la carga en cubiertas es 70. 70 para cubiertas inclinadas. Y esto obviamente es una cubierta inclinada. ¿Por qué yo le pongo 100? A ver, María José, ¿por qué cree que yo le pongo 100 a pesar que la norma me dice 70? Pues, ¿por qué? Disculpe, no le escuché. Porque es inaccesible. No, pues, si es inaccesible, pues debería ponerle menos, debería ponerle los 70. Porque puede haber cargas como de granizo, de lluvia, que soporte luego la cubierta. Correcto. El granizo, nunca se olviden del granizo, eso vimos la clase anterior. Salvo que la cubierta tuviera un ángulo de inclinación bastante alto, qué sé yo, más de 45 grados, entonces el granizo va a resbalar y caer rápido. Pero en cubiertas más pequeñas, recuerden, la misma norma nos dice
dice. Si es menor de 5 grados, póngale 10 centímetros de granizo. 10 centímetros de granizo quiere decir 100. Si la cubierta está entre 5 y 15, póngale 5 centímetros. Y nos dice, si está más allá de 15, no le ponga. Estas cubiertas de teja normalmente tienen más allá, mucho más allá de 20, casi 30 grados. Es decir, que si yo voy a la norma, no debería ponerle granizo. Sin embargo, si ustedes recuerdan, si han de haber visto, la teja tradicional tiene una forma que es lo que se llama el canal, la parte hundida, y el cumbre. Entonces es una forma que tiene la unión de estos elementos. Entonces el granizo se llena, porque la teja, al ser de barro, no tiene una superficie muy lisa. Entonces el granizo no resbala, y se queda, y estos canalitos, que tienen 13 centímetros de ancho, se llenan totalmente, o casi totalmente. Entonces nosotros vamos a tener granizo en gran parte de la cubierta, y durante un buen tiempo, porque no resbala mucho, no resbala rápido. A veces hasta se hace unas bolas, unas pelotas, y eso se queda 3, 4, 5 horas. Entonces es importante considerar el peso del granizo, y por eso en la sierra no debemos manejar menos de 100 kilos por metro cuadrado, salvo que, como les digo, fuese una cubierta, primero, bien inclinada, cuya pendiente sea bien alta, primero, y segundo, que sea una teja metálica, lo que se llama un steel deck, es decir, una cubierta metálica, que sea una lámina, donde obviamente el granizo no se pega, más bien rebota, más bien resbala. Pues ahí podría ahorrarme el granizo y ponerle 70, que es lo mínimo. Sin embargo, también recuerden que en el callejón interandino tenemos la probabilidad de erupciones volcánicas. Cierto es que no son frecuentes, pero hay la probabilidad, y la erupción volcánica implica caída de ceniza. Entonces esta ceniza, si bien no es mucho, es pesada. Entonces por eso es que recomendación, no deberíamos nunca colocar menos de 100 en el callejón interandino, sea por granizo, sea por ceniza. Ya. Bueno, entonces, ¿qué característica tienen estas cargas, tanto las muertas como las vivas? Pues que son cargas verticales. Recuerden, el peso es vertical, no perpendicular, vertical. Entonces vamos a ver acá en este grafiquito, ahí tienen ustedes las cargas verticales, ¿ya? Antes de esto, ¿cómo llegamos a esta carga? Nosotros tenemos una carga por metro cuadrado, siempre yo les recomiendo, pero no sé por qué a ustedes no les gusta escucharme, hacerme caso. Calculemos primero por metro cuadrado, y después metro lineal, y después kilos solitos, ¿ya? Recomendación. Entonces, esta carga que es por metro cuadrado, yo luego tengo que hacer carga por metro lineal. ¿Para qué? Pues resulta que esta cercha es un elemento, imagínense, es una viga. ¿Cómo calculo yo el momento en una viga? Q por L cuadrado sobre 8, si es que es isostática. En este momento eso no tiene importancia. ¿Qué es Q? Q por L cuadrado sobre 8. ¿Qué es Q? La carga. ¿En qué unidades? ¿Cómo viene esa carga Q? Wilson Paul. Es una carga puntual. Seguro, yo estoy hablando de la viga, ¿verdad? La viga en general. Y yo digo momento QL cuadrado sobre 8. Es carga distribuida. Es carga distribuida. Toneladas por metro lineal, kilogramos por metro lineal, kilogramos por centímetro. ¿Sí? Fuerza sobre distancia. Esa es la carga. Entonces yo les decía, veámoslo primero de este punto. La cercha es una viga. Entonces yo tengo los pesos repartidos en mi cubierta. Mi cubierta físicamente sobre la cercha están unas vigas secundarias, y sobre las vigas secundarias, en este caso está la duela, por ejemplo. O puede ser un tablero triplex, o puede ser una loseta de hormigón, ¿no? O sea, la cubierta es un elemento estructural. Esta cubierta está sobre las viguetas, y las viguetas están apoyadas en las cerchas.
En ese orden hay que ir revisando, ¿no? Ahorita ya estamos en la search, entonces. La search es una viga, entonces yo necesito la carga por metro lineal. ¿Cómo obtengo la carga por metro lineal que le toca a la cercha? Yo ya tengo el peso de la cubierta, kilos por metro cuadrado. Pero resulta que esta cercha tiene un espaciamiento, está a cada cierta distancia, está a cada 2 metros, cada 3 metros, cada 4 metros. En este caso particular está cada 1.70. Entonces, por eso es que en alguna parte, y está, creo que un poquito, aquí está, miren, aquí está. El W es 117.88, estaba calculado por acá, aquí está, 117.88, multiplicado por el ancho cooperante. ¿Cuál es el ancho cooperante? 1.70. El espaciamiento entre celosías, espaciamiento entre celosías. Ese es el primer paso. Ya tengo la carga distribuida. Luego voy a decir, ya, no hay una carga distribuida, hay un conjunto de cargas puntuales. Y a diferencia de la celosía de la viga en forma de celosía o celosía de entrepiso, aquí las cargas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque la distancia entre los nudos van a ser diferentes. Yo recuerdo que la de entrepiso le pusimos cada 63, en un ejemplo, no en un ejercicio práctico. Puede ser cada lo que sea, cada 50, cada 48, cada 80, lo que sea. Pero en el entrepiso procuramos que los espaciamientos sean uniformes, sean constantes. Acá en la cubierta vamos a ver que ya no es así. Las viguetas secundarias sí están todas igualitas. Las viguetas secundarias cada 60, cada 48, dependiendo. Por ejemplo, si yo pongo duela, necesariamente las viguetas tienen que ser submúltiplo de 240, porque la duela viene de 240. Entonces las viguetas estarán cada 60 o cada 48, creo que están en este caso. Pero nuestros nudos de la cercha no están cada 48, porque sería una cercha demasiado pesada, con demasiado tejido. Entonces no sería óptima, me tomaría mucho tiempo de mano de obra fabricar la cercha. Bueno, entonces calculamos por metro lineal, kilos por metro lineal, y luego vamos y decimos, ya. Pero miren la distancia que yo tengo. ¿Dónde están las cargas? En los nudos. Ya, correcto. ¿Cómo calculo las cargas en los nudos? Nuevamente, ancho colaborante. Yo ya tengo la carga, kilos por metro lineal, y ahora voy al ancho cooperante. Miren, aquí tengo punto medio entre nudos. Aquí tengo punto medio, un chiquito aquí y un punto medio acá. Entonces, como ustedes saben, ancho cooperante es mitad a la izquierda, mitad a la derecha, mitad a la izquierda, mitad a la derecha. De esa manera llegamos al P1, P2, P3, P4, P5 que ustedes tienen ahí, ¿sí? La carga por metro lineal por el ancho cooperante, que es diferente para cada uno de los 5 nudos. ¿Ya? Entonces ya están las cargas. Entonces miren, aquí hemos procesado, con cualquier programa que ustedes manejen, se procesa y se tiene ya las... Veamos si le crecemos más bien para que se vean los números. Aquí, esto es algo que a mí no me gusta. Siempre les critico. Lo que pasa es que en el F-Tools creo que le trabaja con toneladas y metros, pero ustedes deberían manejar el tema de las unidades. En maderas debemos trabajar con kilogramos y centímetros. ¿Por qué? Se pierde mucha precisión. Miren ustedes, aquí tienen 0.61, 0.65, 0.32, 0.11, 0.37, 0.55, 0.96, 818. Entonces le trabajamos con 4, con 5 decimales para no perder precisión. Yo más bien debería trabajarle en kilos. ¿Por qué es importante esto? Porque para pasar de toneladas metro a kilogramos centímetros es 10 a la quinta. Es decir, que hay 5 cifras significativas. Y si yo solo redondeo con 2 o con 3, estoy perdiendo precisión.
Pues para no tener que trabajar con 5 decimales, es preferible poner las cargas en kilogramos. Yo trabajo siempre así, en kilogramos. Las unidades de longitud sí le trabajo en metros, y solo cuando paso ya a la verificación de esfuerzos, ahí sí, inercia, módulo resistente, momento en kilogramos, centímetros, centímetros al cubo, centímetros a la cuarta, según el caso. Pero el proceso de la cercha yo trabajo en kilogramos y metros. Entonces miren, hemos calculado los resultados. Ya tengo las fuerzas en cada barra, pero esto es solo por carga muerta. Nosotros acostumbramos a hacer un solo modelo para carga vertical. ¿Qué pasa con la carga viva, Karen Denise? Internet está un poco mal y le estoy escuchando muy entrecortado. Bueno, Rubén Darío, por favor. O sea, separábamos carga muerta y carga viva para encontrar deformaciones. Sí, es importante eso. Muy bien, muy bien. Es importante. Miren la forma que tiene esta celosía. No es la forma tradicional. Y yo tengo este punto aquí arriba, este vértice. Es súper importante. No solo controlar aquí en la mitad, que no es exactamente la mitad, dicho sea de paso. No es exactamente la mitad. Pero imagínense, este volado seguramente fleja más que el de acá. Entonces yo en esta cercha tengo mínimo 2 puntos que controlar la deformación. En este nudo intermedio y en el nudo del volado. Entonces, mucho cuidado. Hay que controlar deformaciones. Entonces, sí es importante manejarlo independiente, por carga muerta por un lado, carga viva por otro. Pero no solo por eso, sino que ya vamos a ver las combinaciones de carga que hay que hacer. Entonces, hay que manejar de forma independiente. Pero, el comportamiento de la carga viva es similar al comportamiento de la carga muerta. ¿Qué quiero decir con similar? Pues quiero decir que para empezar las cargas son puntuales, tal como están, y están ubicadas en los mismos nudos. ¿Y cómo voy a calcular las cargas vivas? Pues exactamente de la misma forma que calculé las muertas. Nosotros empezamos determinando 117 para cargas muertas y 100 para cargas vivas. Después esta carga muerta de kilos metro cuadrado le transformé en kilos por metro lineal, multiplicando por el espaciamiento entre cerchas, que era 1,70. Y después a esta carga, kilos por metro lineal, le transformé en kilos solitos, multiplicando por el ancho colaborante para cada nudo. Exactamente lo mismo me toca hacer para la carga viva. Entonces, para no repetir todito, para mí es fácil decir, a ver, como el comportamiento es similar, las fuerzas que yo voy a obtener por carga viva son proporcionales a las fuerzas que obtengo por carga muerta. ¿Sí? Entonces yo lo que puedo decir es, a ver, yo aquí tengo un resultado, aquí, que son las fuerzas internas de las barras debido a una carga de 117 kilos por metro cuadrado. Si en vez de 117 yo tengo una carga de 100 nomás, es obvio que estas son algo menores, pero son proporcionales. Entonces yo no necesito hacer todo el cálculo de nuevo. Yo voy a decir, allá, ¿cuál es la proporción? ¿Cuál es la relación? Fácil. Para carga viva es 100 sobre 117. Entonces yo establezco un factor de reducción en este caso. En algún caso puede ser factor de mayoración. Solo supongamos que no hubiera puesto teja tradicional y hubiera puesto teja metálica. Imagínense la diferencia de peso. Entonces, 8 la teja metálica, 80 la teja tradicional, restemos 72. En vez de 117, yo tenía 117 menos 72. 117 menos 72. Miren, tenía apenas 45 kilos por metro cuadrado de carga muerta. 100 kilos de carga viva. Entonces, ¿cuál era el factor de proporcionalidad? 100 para 45, que me da 2.20 algo, ¿no? Entonces, basta con hacer esta relación. ¿Qué quiero decir? Que yo tengo desplazamientos
y fuerzas por carga muerta. Miren esta de aquí. 968 en el cordón a compresión arriba, el primerito. El de carga viva, ¿cuánto valdrá? Sin hacer ningún cálculo más, yo puedo decir, a ver, la fuerza por compresión por carga viva vale 968 por un factor de corrección que sería 100 de carga viva para 117 de carga muerta. Igual, miren qué fácil, 827. Sin ningún cálculo más, yo ya sé que en vez de 968 tengo 827. Y puedo decir, en lugar de 370, lo que tengo es 370 por 100 sobre 117. Estoy redondeando, ¿no? 316. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer esta operación y no tengo que volver a calcular cargas puntuales de carga viva, meter otra vez al F-Tools. Igual con la flecha. Si aquí me dio, creo que tengo, no sé si tengo esos datos de flechas. Creo que... no, parece que no están. No están. En todo caso, sí es importante hacer, sobre todo en estas fechas que son medias especiales, medias diferentes, yo debería ver, si aquí me dio solo por decir 1.15 centímetros, ¿cuál sería por carga viva? 1.15 por 100 para 117, ya, 0.98. Y luego tendría que hacer 1.8 por flecha de carga muerta, más la flecha de carga viva, igual, flecha total, y calcular con las admisibles. Pues eso es importante, tómenlo en cuenta. Pero hay ciertos pasos que me puedo ahorrar, y eso es importante porque es tiempo. Bueno, entonces ya hemos hecho, antes del viento, por aquí estaba escrito, aquí está, presión del viento. En la clase anterior ya hablamos cómo calculo la presión del viento. Un medio, la densidad del aire, velocidad del viento. Es una construcción de 2 pisos, menor de 10 metros de altura, entonces no necesito hacer la corrección. Pero miren los factores. 0.222 es por el ángulo de inclinación. Seguramente no se acuerdan, pero yo sí me acuerdo que había un valor entre 0 y 15 grados, y 30 grados, perdón, y había otro valor entre 30 y 60 grados. En este caso, como nuestra cubierta es menor de 30 grados, pues hemos sacado este factor 0.222. Este se calcula por interpolación lineal. Y el 1.5, en cambio, este era el coeficiente de entorno. Y era el más crítico, porque valía 0.5, 0.8, 1.2 y 1.5. En este caso es el más crítico. ¿Por qué? Porque esta hostería está en una ladera. Una ladera. Es decir, al estar en una ladera, la incidencia del viento es grande, es amplia, y le da por todo lado. Obviamente está en una ladera, en una zona rural, no hay edificaciones en el entorno, entonces el viento pega lo más posible, y por eso ha tomado en la 4ª categoría, 1.5. Con lo cual, pues sacamos la presión. Miren, la presión es bajita, porque la inclinación de la cubierta es bajita. Si esto tuviera 40 grados, esto es mayor a 0.3, entonces aquí tuviera mucho más. Y cuando es mayor a 60 grados, esto ya de una vale 0.8, recuerden eso, o si no, observen, lean. Si es más de 60 grados, esto de una ya le pongo 0.8. Entonces, 0.8 es más de 3 veces, ¿no? Sería más de 3, o sea que estaríamos hablando, qué sé yo, 30 kilos por metro cuadrado. Por metro cuadrado. Luego lo que yo voy a hacer es otra vez, como tengo metro cuadrado, voy a multiplicar por 1.7, que es el espaciamiento entre cerchas, y después voy a multiplicar por el espaciamiento entre nudos. Y por eso es que yo para viento también tengo, aquí miren, carga por viento, F1, F2, F3, F4, F5. Para cada nudo, una fuerza diferente. Solo que la carga del viento tiene una particularidad, miren. La fuerza del viento me generó 2 componentes. Jocelyn, ¿por qué cree que nos generó esas 2 componentes? Por lo que está en plano inclinado.
ya estamos en un plano inclinado. Perfecto. ¿Cómo pega el viento al plano inclinado? ¿Cómo le empuja? El viento es una presión, es un empuje. O sea, vendría como quiera horizontal, como están dibujadas las flechas. No. Si yo tengo dos componentes, una vertical y otra horizontal, es porque la resultante de esas dos tiene una dirección inclinada, como usted dijo. La cubierta tiene una inclinación y el empuje del viento también tiene una inclinación. Mi pregunta es, ¿cómo es la inclinación del empuje del viento? ¿Qué dirección tiene? No es vertical, porque si fuera vertical no existiría la componente horizontal. No es horizontal, porque si el viento fuera horizontal no tuviera la componente vertical. Entonces el viento tiene una inclinación inclinada, pero ¿cómo o cuánto vale? ¿Alguien? Tal vez perpendicular a la acecha. Es perpendicular, correcto. El viento empuja siempre perpendicular al obstáculo con el que se topa. El viento es una presión, es una corriente de aire que está circulando libremente. Se encuentra con un obstáculo y le empuja al obstáculo, pero siempre lo empuja de una forma perpendicular a la superficie del obstáculo. Entonces la cubierta es un plano inclinado que tiene un ángulo alfa, en este caso creo que es apenas 11 grados, es bajito, pero el que sea. Entonces el viento siempre empuja perpendicular a este plano inclinado. Y por eso es que nosotros hemos recomendado descomponerle a cada una de las 5 fuerzas en dos, una vertical y otra horizontal. ¿Pero cómo? Con el ángulo alfa de la cubierta, con el ángulo alfa de la inclinación, recordando que es perpendicular. Eso es fundamental, ¿no? Siempre el viento perpendicular a la cubierta, y para manejarlo fácil a esta fuerza perpendicular, que es una fuerza inclinada, como dijo Jocelyn, hay que descomponerle en vertical y horizontal. Pero una particularidad, que en esta clase en la cercha no lo vemos, pero si yo tuviera una cercha de 2 aguas, ¿qué pasa con la cercha de 2 aguas, Stalin? Wilson Steven ha sido. Wilson Steven, ¿qué pasa si la cercha tiene 2 aguas? Que no es de este caso, pero que puede ser el del otro plano que vimos. Tal vez las fuerzas de un lado con las del otro podrían, tal vez, como que, o sea, se equilibrarían por un lado y por el otro que vino. No, la clase anterior... A succión y en la otra agua. Exactamente. En la clase anterior hablamos de que el viento tiene una particularidad, de que solo empuja en el un sentido, pero en el otro jala, chupa, succiona, porque el viento viene, le pega a la cubierta y evade el obstáculo, se va. Pero al irse, como es una acción, una corriente de viento, jala, le succiona a la otra superficie. Imaginemos, decía 2 aguas, son 2 planos inclinados. El plano inclinado de la izquierda y el plano inclinado de la derecha. Entonces el viento empuja contra el plano de la izquierda, pero al de la derecha le jala, le succiona. Entonces, cuidado, el viento solo se carga de un solo lado, porque el otro es succión, y la succión más bien es contraria al peso propio. Como nosotros vamos a sumar muerta más viva más viento, entonces le estaríamos más bien restando efecto, le estaríamos restando. Entonces, a la carga del viento solo le consideramos la carga de presión, de empuje. O sea, en definitiva, solo cargamos una carga. La otra no tiene acción del viento porque más bien sería opuesta, ¿ya? Entonces, sería más crítica cuando me olvido de la succión, me olvido. ¿Y por qué me olvido? No es por si acaso, por seguridad, sino que la succión es negativa y le resta efecto al peso. Pero yo
no debo de olvidarme que el viento puede venir por cualquier dirección. Un día pegó de norte a sur, otro día, la próxima semana puede pegar de sur a norte. Entonces, en ese caso ya me tocaría ponerle el viento en la cara que no le puse la vez anterior. Entonces, yo le cargo solo de un lado, pero las barras de la derecha tienen que tener la misma capacidad resistente que las barras de la izquierda, porque el viento puede venir de cualquier lado. Claro, este ejemplo no nos ilustra eso, porque podemos pensar que, claro, en este caso todos los nudos tienen fuerza del viento, pero no. Si yo tuviera una cubierta a dos aguas, solo debería ponerle o solo a la izquierda o solo a la derecha. Luego, bueno, procesamos esto en el FTools y tengo mi diagrama de fuerzas. Miren, aquí está, estas son mis diagramas de fuerzas. Eso es lo malo de hacer en toneladas. 0.022017, 0.4559. Si estuviera en kilogramos, se vería como 23, 37, 27, 29, 63, etcétera, etcétera. Entonces, a veces nos podemos perder en las magnitudes. Le vemos tan insignificante que vamos a decir, no sirven, no hacen nada. Sí, en esta cubierta, por ser muy bajita, no es preponderante el viento, pero no vamos a pensar que siempre es así. Manejemos en kilos y vamos a tener una mejor idea. Bueno, ya tenemos las acciones resultado del viento. Nos falta el sismo. El sismo, como ustedes saben, tenemos la norma, la NEC, pero la NEC es para edificaciones. El capítulo de riesgo sísmico y el de peligro sísmico es para edificaciones. ¿Cómo calculo yo la carga sísmica en una casita de 1 o 2 pisos? Pues tengo que irme al capítulo de vivienda. En el capítulo de vivienda, que son en realidad 4 capítulos, porque hay varias tipologías de vivienda, ahí nos enseña cómo calcular la acción sísmica en una vivienda pequeña de hasta 2 pisos. Si la vivienda tiene 3, ya se diseña como edificio. Cuidado con eso. Entonces la fórmula es bien sencillita, como ven aquí, Z por C por W sobre R. Z es o depende de la zona, la provincia, el cantón donde estamos diseñando nuestra estructura. Toda la serranía, el Z vale 0,4. Si estamos en la costa, el Z vale 0,5. En la Amazonía, unas partes vale 0,3, otras vale 0,25 y otras vale 0,15. En la zona de sucumbíos prácticamente no hay sismos, la incidencia de los sismos son tan bajitas que el Z vale 0,15. Es la aceleración de la gravedad, la componente. C es un coeficiente que depende asimismo de la zona geográfica. 3 para la Sierra y Esmeraldas, 2.5 para la costa, excepto Esmeraldas. Y W es la carga muerta. La carga muerta es W. El R es lo que conocemos como factor de reducción sísmica y depende de la configuración estructural. Si estamos hablando de una estructura de hormigón, pues el R puede valer 3. Si estamos hablando de una estructura de acero, el R puede valer 3, pero una estructura de madera vale 2.5. Si tenemos una estructura de solo paredes, no hay columnas de hormigón, no hay vigas de hormigón, solo son paredes, ahí el R vale 1. ¿Por qué? Porque no hay ductilidad. Ductilidad es la capacidad de resistir fuerzas a pesar de estar deformada, a pesar de que los materiales se deformaron, pero tienen capacidad de seguir trabajando. Una pared, el rato que se fisuró, ya perdió su capacidad resistente. Pues eso es importantísimo. La madera tiene un 2.5 porque no es tan dúctil, pero sí tiene un cierto grado de ductilidad, es decir, se deforma, pero todavía puede seguir resistiendo. No tanto como el hormigón, no tanto como el acero. Entonces tenemos esta fuerza sísmica, que son en
kilos, miren, 341.47 kilos. El W, aquí viene la pregunta, ¿y cómo calculé W? W es el peso. Aquí miren, está el B es lo que llamamos cortante basal y es un porcentaje del peso. ¿Ya? Aquí el W, nosotros teníamos 117 kilos por metro cuadrado. Multiplico por 1,7 y por 3,55. 1,7 ya dijimos de espaciamiento entre cerches. ¿Qué es el 3,55? ¿Alguien tal vez? El ancho de la cercha, correcto. Correctísimo, correctísimo. Es la longitud de la cercha, ¿sí? Es la longitud, muy bien. Entonces lo que estoy tratando es encontrando el peso total que le toca a la cercha. El peso total que le toca a la cercha, ¿ya? Entonces, de esa manera, tengo el peso por metro cuadrado por el área, separación entre cerchas, y longitud de la cercha tengo peso en kilogramos. Peso en kilogramos. Eso multiplicado por Z por C sobre R, tengo kilos totales. Recuerden que el sismo es una fuerza horizontal. Una fuerza horizontal. Eso es el sismo. Luego voy a repartir estos 340 kilogramos en cada uno de los 5 nudos. ¿Cómo voy a repartir? Por acá está, por acá tiene que estar, viento, sismo, aquí está. ¿Qué estoy multiplicando? Por el espaciamiento o ancho cooperante, pero para los nudos, ¿ya? Recuerden que ahora estoy repartiendo los 360, los kilos que me dio, ¿cuánto le toca a cada nudo? ¿Ya? Ahora, ese sismo, porque aquí le ven una cantidad mucho menor, ese sismo es resistido por 1 y por 2 columnas. Tengan en cuenta, como en el caso del otro proyecto, tenía 3 columnas, entonces el sismo es resistido por 3 columnas, de tal manera que ustedes deben recordar siempre que el sismo llega a través de las columnas. El sismo es una aceleración del suelo. El suelo se mueve, la estructura reacciona, la estructura se opone. Entonces el sismo sube por la columna, se movió el suelo y la columna está sentada en el suelo. Entonces, si yo tengo 2 columnas, reparto para las 2. Si yo tengo 3 columnas, son las 3 columnas las que resisten. Y por eso es que nosotros terminamos repartiendo para los nudos, pero en función de las columnas. ¿Cuántas columnas resisten? Y de esa manera encontramos el sismo en cada uno de los nudos. Vamos a plantear el modelo y aquí ven solamente horizontales. En el caso de la cercha 2 aguas, ahí sí se carga las 2 aguas, es decir, todos los nudos, tanto de la izquierda como de la derecha. Tenemos, con el modelo, tenemos las cargas en cada barra debido a la acción sísmica. Entonces, recuerden eso, nosotros hemos calculado fuerzas por carga vertical, muerte y viva, fuerzas por sismo y fuerzas por viento. Pero, ¿cómo hago el diseño? Yo ya tengo estas fuerzas, ya tengo estos gráficos, ya sé cuánto le toca a cada barra por cada acción diferente. Para proceder al diseño, lo que yo tengo que hacer es... ¿Sí? ¿Algo me iba a decir? Sí, dije una consulta. En este caso, lo más crítico sería el viento que el sismo. Depende. Verá. Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a hacer números. Pero en términos generales le puedo decir lo siguiente. Si la cubierta tiene una buena inclinación, más allá de 25 grados, el viento es más crítico que el sismo. Si la inclinación es fuerte o medianamente fuerte, más de 25 grados, el viento incide más que el sismo. Pero
Recuerden que el sismo es función del peso. Para el sismo nosotros consideramos el peso muerto que estaba por aquí, los 117 kilos por metro cuadrado, bueno, estaba arriba. Pero imagínense que no tengo duela, que en vez de duela colocamos una loseta de 6, 7, 8 centímetros. En ese caso el peso muerto es grande. En ese caso ustedes recordarán, pasaba de 200 kilos por metro cuadrado. Entonces, como el sismo es función del peso, seguro que en el caso de la loseta el sismo pesa más o incide más que el viento. Entonces, no podemos establecer recetas, lo que podemos establecer son criterios, ciertos criterios. Pero para no correr riesgos, ¿qué es lo que hacemos? Las combinaciones de carga que nos recomienda la norma ecuatoriana de la construcción. Y estas combinaciones, aquí no es más que un resumen, miren, para cada barra, por muerta, por viva. La viva no hicimos más que un porcentaje, una relación, viento y sismo. ¿Sí? Viento y sismo. En este caso, miren, solo para la primera barra, la del sismo fue más grande, pero para las demás, miren cómo el viento tiene más que el sismo. Sin embargo, no me aventuro a decir cuál incide más, porque las combinaciones son diferentes según sea viento o según sea sismo. Entonces, este no es más que un resumen y luego vamos a las combinaciones. Aquí están las combinaciones, miren. Cuidado, estas son combinaciones por esfuerzos admisibles, teoría de los esfuerzos admisibles. Cuando usamos la teoría de última resistencia, las combinaciones son diferentes. Cuando usamos hormigón armado, recuerden, ustedes usaron 1.2D más 1.6L, o usaron D más L más, o 1.2D más L más sismo. Es decir, unas combinaciones bien diferentes. Las que ustedes ven aquí son las que nos establece la norma por la teoría de esfuerzos admisibles. Y eso estamos haciendo en esta tablita. Primero, D más L, muerta más viva, solitas, sin mayorar. Nada de 1,2D más 1,6L. No, eso es para teoría de esfuerzos, teoría de última resistencia, que recuerden, no aplica en el diseño de madera. El diseño de madera se hace solamente por esfuerzos admisibles. Entonces, para esfuerzos admisibles tenemos tres combinaciones. D más L, D más 0,75 de L, más 0,45 de viento. O, tercera combinación, D más 0,6 de viento. Tengo las tres combinaciones, pero cuidado, miren, o viento o sismo. Abajo está la combinación para sismo que cambia un poquitito. Miren cómo cambia. Pero lo que sí no hacemos es viento y sismo a la vez. Son fenómenos que se producen independientemente, no se dan simultáneamente. Nunca voy a tener viento y sismo. Eso está más que comprobado. Eso lo hemos podido experimentar a quienes alguna vez hemos tenido esa posibilidad de sentir el sismo venir. Recuerden que el sismo es una onda, un movimiento del suelo, una oscilación del suelo. Y estas ondas se pueden ya sentir como vienen. Recuerden que el foco del sismo está unos cuantos kilómetros abajo y abarca una especie de cono, viendo desde el punto donde se inicia, un cono. Entonces, es un rango, ya en la superficie es una distancia. Entonces, dependiendo de en qué parte de ese cono uno se encuentra, uno puede sentir cómo viene eso, como ya con ciertos segundos de anticipación. Bueno, fueran minutos o horas. No, lo máximo que alcanzamos es a salir corriendo, pero podemos sentir. Entonces, nunca se presenta sismo y viento a la vez, eso ténganlo seguro. Sobre todo en el campo, cuando uno está en el campo y siente una ausencia total de viento, es síntoma de que puede presentarse el sismo. Eso ya podemos prevenir, podemos predecir que posiblemente, no con certeza, pero que posiblemente va a haber un sismo. La ausencia de viento en el campo es sinónimo de la posibilidad de presencia de sismo. Bueno,
Entonces, miren cómo nosotros hemos analizado y miren, en los dos casos, tanto con viento como sismo, para esta edificación, la predominante fue D más L. Y ya lo veníamos venir. ¿Por qué? Porque primero la carga es ligera, la cubierta es ligera, es apenas una teja de barro sí, pero teja al fin con un entablado. Entonces, la combinación de sismo ya pensamos que no era tan alta. Sin embargo, miren que está cerca. Si ustedes observan la combinación 2, en la combinación de sismo, es menor, pero por poco, ¿no? Por poco. Entonces, si hubiéramos puesto un material algo más pesado, capaz que predominaba el sismo. De hecho, les dije, si ponemos loseta, predomina el sismo ampliamente. En el viento, aquí está un poquito más lejano, pero no tanto, ¿no? Si yo le pongo un poco más de inclinación, si yo le pongo unos 25, unos 30 grados, el viento va a ser la combinación predominante. Claramente, ¿no? Claramente se puede ver. 1789 versus 1612. Le faltó 170 kilos. 685 versus 620, apenas 65 kilos de diferencia, ¿no? Es decir, con un ángulo algo mayor, relativamente más grande, pues el viento podría ser decisivo. Y lo que yo hago es tomar la más grande de las tres combinaciones, pues eso es obvio, ¿no? Tengo tres columnas, ¿cuál tomo? La mayor de las tres. Y con esas voy a pasar al diseño. Eso es lo que viene despuesito. Y ahora sí ya viene lo que ya hicimos en nuestra cercha. Recuerden que ya hicimos en nuestra cercha de entrepiso. Dijimos, a ver, vamos a diseñar cordón superior, cordón inferior, tejido. Y al analizar el cordón superior vamos a decir, a ver, ¿cuál es la barra más comprimida? ¿Cuál es la barra más traccionada? Luego vamos a decir, cordón inferior, ¿cuál es la barra más comprimida? ¿Cuál es la barra más traccionada? Tejido, ¿cuál es la barra más traccionada? ¿Cuál es la barra más comprimida? Solo que aquí vamos a hacer algo más grande, miren, que dice diagonal larga. Diagonal en compresión, diagonal en tracción y diagonal larga. ¿Por qué? ¿Por qué aumentamos esta nueva opción de comprobación? Porque si nosotros vamos a nuestro gráfico, miren aquí, hablando de las diagonales, las barras, unas son más pequeñas, otras son más grandes, pero destaca esta barra de la derecha, esta diagonal, es más, que no existía y nosotros le pusimos. Es una barra que tiene una longitud bastante mayor que las otras. Entonces, eso es preocupante. A ver, veamos. Alguien. Robinson. ¿Por qué es preocupante esta barra que es muy larga? Porque se va a comportar como una columna, bueno, larga no, pero una columna media. No, sí, puede ser larga, puede ser. Claro, nosotros sabemos que como está en compresión puede ser corta, puede ser intermedia o puede ser larga. Y dado que las barras son delgadas, estamos hablando de que son 6x13, 6x12, entonces, claro, no sería raro que sea larga. No sería raro. Entonces, por eso es que hay que chequear estas barras muy largas. Primero, que estén dentro del límite de esbeltez. Camila, ¿cuál es el límite de esbeltez? Límite era 50. 50, correcto. Nunca, jamás puedo usar una barra de madera cuya esbeltez sea superior a 50, ni siquiera igual a 50. Tiene que ser necesariamente menor que 50. ¿Por qué? Porque la esbeltez genera pandeo y el pandeo es una pérdida de resistencia. Entonces, si yo tengo una esbeltez de 45, 48, 49, el saldo de resistencia que le queda a esa barra es tan chiquito que prácticamente no va a poder resistir casi nada, poquísimo. Entonces, ese es el primer paso, pues, saber la esbeltez para ver si esa barra me sirve o no me sirve.
puede que no me sirva. Entonces, si es menor que 50, 40 o menos, ya sí la puedo utilizar. Entonces, luego, ¿es intermedia o es larga? ¿Por qué? Pues porque la fórmula es diferente. La fórmula para ver la capacidad admisible es una si es intermedia y es otra si es que es larga. Pues, fundamental, y por eso incluimos esta línea, este control extra. ¿Hay alguna barra que sea muy larga? Sí, pues cuidado, por más que la fuerza de compresión no sea tan grande, miren, aquí no es muy grande, es 23 kilos versus la de acá que es 39, que es 19, pero es que estoy viendo solo la de sismo. Veamos la combinación. Ya, en la combinación, miren, 641 en la larga, pero yo tengo una diagonal a compresión de 1129 en la combinación de viento, y en la combinación de sismo 1100, me dan igualitas. Ah, claro, es que predomina D más L, ya. Entonces, miren, la compresión en la diagonal larga es casi la mitad que en la diagonal más comprimida, pero me preocupa porque su longitud es muy grande. Entonces, claro, puede que la diagonal a compresión de 1129 supere y con creces el admisible, pero esta barra, como es tan grande, su capacidad resistente es mucho menor. Por lo tanto, hay que verificar que sea capaz de resistir. Y eso es lo que nos toca. Entonces, miren ustedes, aquí vamos a hacer 5 análisis. 5 análisis. Y en eso consiste el diseño. Obvio, previo a, no lo hemos dicho aquí, pero yo en estos modelos, yo ya debo haber asumido, lamentablemente no está escrito aquí, pero yo debo haber asumido para el cordón, de pronto una viga completa de 6x13, y para las diagonales, pues de pronto ojalá una media viga 6x6, pues. Eso es lo que yo desearía, ojalá me fuese suficiente así. Y claro, el diseño me va a decir si fue o no fue suficiente. O antes, a lo mejor la flecha en este nudo intermedio o en este nudo fue muy alta. Entonces, si fue muy alta, quiere decir que las secciones son insuficientes. Entonces, a lo mejor antes mismo yo ya tomé una decisión y dije, qué pena, pero estas diagonales tienen que ser más fuertes porque esta flecha de aquí fue muy alta. Achus. Si esta flecha fue muy alta, entonces esta barra tiene que ser bien fuerte para que impida que se caiga, se cuelgue. Entonces, claro, un primer control son las deformaciones, y después de pasar ese control, medio yo ya decidí y dije, no, sí está bien, las diagonales a lo mejor sí me dan 6x6, porque por flechas no tengo problema. Pues primer control, las deformaciones. Si ya pasé ese control y las diagonales me fueron 6x6, chévere. Voy a pasar al control de resistencia, bandeo. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra tercera etapa. Pues ahora sí voy a decidir y tengo que analizar para los 5. Analicemos el primero nomás, cordón más comprimido. Una fuerza actuante de 1789, una esbeltez lambda 1 por 119 sobre 6. A ver, veamos. William David, por favor explíquenos, ¿qué cree usted que son estos 3 parámetros? Primero el 1, ¿qué es el 1? El K, Inge. Correcto, el K, recuerden que el K depende de las uniones, y como en las cerchas los nudos son articulaciones, el K vale 1, perfecto. K depende de los nudos, ¿cómo están los nudos? Luego viene el 119, ¿qué será el 119? La carga. No, estoy analizando lambda. La longitud. Correcto, es la longitud. Y abajo es la dimensión menor. La dimensión menor, perfecto. Longitud para dimensión menor y me da un lambda de 19,87. Miren, me dio barra larga. ¿Por qué? Porque el C sub K vale 18.34 para la categoría B. Recuerden que depende si es A, B o C, ¿no es cierto? Entonces, varían poco, pero son diferentes. Entonces, para la clase B, el C sub K vale 18.34 y como el lambda me dio 19.87, entonces estamos hablando de una barra larga. Solo para indicarles cuál es este cordón más comprimido, vamos al gráfico, es este de aquí, ¿no? Es
el de aquí. La primera barrita del cordón superior. Obviamente hay que analizar todos los valores, pero yo les cuento que es esta de aquí. Esta barra es la más comprimida. Y sí, Entonces, una pregunta. sí. Y por ejemplo, para el cordón superior, ¿no habría que analizarle también a flexocompresión? Ya vamos, correcto. Sí, sí, sí. Sino que eso lo íbamos a dejar para la clase de mañana, porque ya no vamos a pensar. Sí, perfecto. Pero ya le vemos luego. Primero salimos del análisis de las barras de tracción y compresión. Y por supuesto, eso hace un buen rato hablamos de que las viguetas estaban cada 48. Entonces yo tengo varias cargas puntuales sobre cada barra del cordón superior, ¿cierto? Entonces muy bien, sí. En estas cerchas largas se nos presenta flexocompresión o flexotracción según el caso, y ese es un análisis más completo que obviamente nos va a quedar pendiente en este primer instante. Entonces, hemos chequeado la barra larga, calculamos el P admisible como barra larga y nos da 4.876. Entonces, en este primer instante decimos, solo hay 1.789 y yo puedo llegar a 4.876, contento, chévere. Sin embargo, ya nos hizo caer en cuenta usted, cuidado, no sonría muy rápido. Esta barra, cordón superior, está expuesto a flexocompresión, sí, entonces dejémosle pendiente. Aparentemente está bien, aparentemente estoy en un 40%, ya. Alguien puede decir, muy holgado, bajemos la sección. No todavía, esperemos porque ahí hay momento. Luego vamos al cordón más traccionado. El más traccionado está en el cordón inferior, solo mide 685. Ustedes saben que tracción es lo más sencillo que hay, porque no hay pandeo y solo depende del esfuerzo de tracción 105 por la sección transversal. Admisible 8190 y apenas actúa 685. Holgadazo. Capaz que podríamos reducir, pero lo malo es que no chequeamos flechas, entonces no me aventuro a decir sí, reduzcamos. Vamos a la diagonal más comprimida. La diagonal más comprimida tiene una compresión de 1129. Esbeltez, bueno, no es tan grande porque es una barra relativamente corta, 83 centímetros, dividido para 6, 1387, está entre 10 y 1834. Sabemos que menos de 10 se considera barra corta, o sea, es despreciable el pandeo. Puedo decir que no hay pérdida de capacidad resistente. En este caso uso la fórmula para una barra intermedia y encuentro que el P admisible es 7645. Como solo está actuando 1129, perfecto, muy bien, hasta holgado, extremadamente holgado podría decir. Barra más traccionada, pues va a cumplir con creces. Ya vemos que la carga, recuerden que estas cargas salieron de la combinación, ¿no es cierto? Cuidado, primero decidimos la combinación crítica y con esas estamos trabajando, ¿no? Con las de la combinación crítica. Regresemos. Barra más traccionada, bueno, aquí no sé si fue por deflexiones, a lo mejor fue por deflexiones, pero la diagonal está 6 por 13. Sería interesante correrle con 6 por 6 y ver qué pasa con las flechas. Eso sería interesante. A propósito, ustedes saben que está pendiente un trabajo que es el trabajo final, porque es el último, pero no porque tenga una gran puntuación, ¿no? Mañana les voy a dar el trabajo que deben hacer, el último trabajo para la próxima semana ya. Y viene la diagonal más larga para terminar este primer análisis. Diagonal más larga, solo 640 de compresión, pero miren, tiene 171 centímetros de largo, más del doble de la barra más comprimida, ¿no? Entonces tiene una esbeltez de 28, es menor que 50, sí, pero es una barra larga. Entonces le calculamos como barra larga y el P admisible es apenas 2372, pero ampliamente mayor que el actuante. Perfecto. Entonces hasta aquí todas las barras están bien.
todas están holgadas, aparentemente podría reducir las secciones, pero sabemos que hay compres, hay flexión en el cordón superior. Entonces, mañana vamos a analizar la flexocompresión en el cordón superior y vamos a chequear un par de nudos para el diseño de los pernos y las plaquitas de acero. ¿Ya? Entonces, no sé si subí este documento, ¿me pueden avisar si está subido al aula virtual? No está subido. No está subido. Tiene la posibilidad de que... No, entonces, bueno, claro. Hoy le subo, hoy en la tarde subo, y voy a ver si le subo el plano también estructural, aunque tiene sus pequeñas fallas, y mañana terminamos esto, y mañana les doy, aquí tienen en la parte de flexo-flexión, flexo-compresión, mañana le vemos eso. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Inge, yo tengo una consulta. Dígame. Sobre el peso y la longitud que le estamos tomando para calcular el peso. No sé si le puede poner en esa parte, por favor. ¿El peso de carga muerta? Sí, le estábamos cogiendo creo el 355, que es el proyectado, y no sé por qué no le tomaríamos el diagonal, la longitud diagonal. Ya para el cálculo del sismo. Sí, porque con eso, con el peso calculamos el sismo. Sí, de eso tengan mucho cuidado. Justo en este gráfico podemos ver eso. Si bien es cierto, el peso es vertical, son fuerzas verticales, el peso está en la longitud real de la cubierta, ¿no? Entonces, para calcular el peso, debemos tomar la longitud real, es decir, lo que dice su compañero, medir en la hipotenusa, no en el cateto adyacente, ¿no? Claro, si está hecho con el cateto adyacente, ahí hay un error, porque la verdad es que se extiende en la cubierta, es decir, en la hipotenusa. Entonces, ahí hay que hacer una corrección, hay que calcular los anchos cooperantes, pero en la hipotenusa. Mucho cuidado con eso. Tiene toda la razón usted. Bien, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces por hoy quedaríamos ahí. Mañana terminamos. Mañana es la última clase del semestre. Entonces veamos, esperamos que nos haya ido bastante bien. Y mañana completar con el diseño de los nudos, que también es muy importante. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Inge, quería pedirle un favor. Claro, dígame. Yo de mañana yo tengo que asistir a hacerme una prueba de COVID, entonces es a la 1 de la tarde y no sé si se alcance a sus clases. ¿Habría algún problema con eso? No, la verdad es que nunca he tomado lista, a pesar de que sé que algunos dejan prendido y se van, pero no me hago problema, no. Hoy voy a subir el archivo, revísele bien detenidamente para que esté al tanto de todo. Revise las operaciones, por ahí hay algunos errores, trate de corregirle en sus apuntes y eso sería todo. Ya, Inge, disculpe la molestia, muchas gracias. No se preocupe. Muy buenas tardes, disculpe para molestarle, Inge. Soy Wilson Sailema de las pasantías que estaba haciendo. Sí. Inge, para molestarle que me dé revisando y me dé poniendo la nota también en los documentos de una vez que le envié. Y no, si están firmados, están con nota desde hace tiempos. Entonces, como me pidió usted, si es que el capitán está disponible, que venga a llevarse, no hay problema. Sí, Inge, entonces para mañana que se acerque el capitán Manchenos, va a estar a las 9:30 para que le entregue la carpeta, por favor. De acuerdo, no, sin ningún problema. Sí, por el problema que tenemos clases y yo puedo estar allá en la tarde, él me va recogiendo, por favor. No hay problema, no se preocupe. Listo, Inge, muchas gracias. De nada.